En la cintura escapular lo es precisamente el omóplato o la escápula. Este hueso está entonces ubicado en la porción posterior y superior del tórax. Está justamente detrás desde la segunda a la séptima costilla. Es un hueso plano, tiene forma triangular y al cual se le describe entonces dos caras, una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde interno, borde externo, y al tener forma de triángulo, pues entonces tres ángulos: un ángulo superior, un ángulo lateral y un ángulo inferior. La escápula está articulada con la clavícula y también entonces se articula con el húmero, la articulación glenohumeral que conforma el hombro. Hablando de las caras, la cara anterior, como vieron, está aplicada contra las costillas. Por eso entonces podemos encontrar unas crestas oblicuas que son producidas por la insinuación que dejan estos huesos sobre la escápula, o sea, las costillas. Vemos que está excavada también una fosa. Esa fosa se llama fosa subescapular. Y un músculo con ese mismo nombre se inserta ahí, el músculo subescapular. Luego entonces, todo el reborde interno de la escápula, todo su reborde interno, va a prestar inserción a un otro músculo que se llama serrato anterior o serrato mayor. Todo lo que está aquí marcado en azul representa la huella de inserción del serrato mayor. Es un hueso que seguramente se lo mencionarán también en fisiología, ya que es un accesorio también, además de ser un músculo motor del hombro, es un músculo accesorio de la respiración. Esto sería la inserción del serrato mayor y este es el subescapular, abarcando toda la fosa prácticamente subescapular, y luego entonces sabremos o le diré dónde termina insertándose. Eso es en su cara anterior. La cara posterior entonces va a estar interrumpida por la presencia de un saliente horizontal que se llama espina de la escápula. Este saliente horizontal va a dividir un tercio superior de 2/3 inferiores a la cara posterior de la misma. Y con relación a esa espina de la escápula, entonces los espacios que quedan por arriba y por debajo van a recibir el nombre. Son dos fosas. La que está arriba de la espina de la escápula se llama fosa supraespinosa y la que está por debajo se llama fosa infraespinosa. Y hay unos músculos que se insertan en dichas fosas y van a recibir los mismos nombres que las fosas. Es decir, la fosa que está por encima de la espina de la escápula se llama fosa supraespinosa, recibe el músculo supraespinoso, y la fosa infraespinosa va a insertar el músculo infraespinoso. Aprovechamos y describimos la espina de la escápula. Es este saliente que podemos palpar a través de la piel. Está ubicado en relación vertebral con aproximadamente la tercera vértebra torácica. Esta espina de la escápula tiene un borde anterior, que es la que está unida al hueso. Tiene un borde posterior, que es el marcado, el que se puede palpar. Ese borde posterior es tan grueso que tiene dos labios, un labio superior y un labio inferior. Y esos labios reciben inserciones musculares. El labio superior recibe la inserción del trapecio y el labio inferior recibe la inserción del deltoides. Aquí si nos podemos apreciar, lo que está aquí sombreado en azul es o representa la inserción del trapecio, y lo que está sombreado en rojo representa la inserción del deltoides. Luego entonces la espina de la escápula hacia lateral se hace independiente del hueso
hace una torsión hacia medial y hacia adelante y se configura como lo que se llama apófisis acromial o acromion, que es el que se articula con la clavícula. Podemos ver, aprovechando esta imagen, las inserciones, por ejemplo, en el caso de los músculos, aquí estaría, bueno, el infraespinoso, supraespinoso, pero aprovechamos como en la espina de la escápula se inserta en el labio superior de la espina de la escápula el trapecio y en el labio inferior de la espina de la escápula el deltoides. En esta sí vemos la fosa infraespinosa recibiendo el músculo infraespinoso y la fosa supraespinosa recibiendo al músculo supraespinoso. Bordes, pues les mencioné que tiene 3 bordes. Comenzamos hablando del borde superior. El borde superior también se le llama borde clavicular porque está justamente inferior a la clavícula. Este borde, aquí estamos viendo una vista superior de la escápula. Esto sería medial, esto sería lateral. Miren aquí para que tengamos referencia la espina de la escápula cambiando o continuándose como acromion, ¿verdad? Que es lo que está más lateral. El borde superior de la escápula, cerca ya de su extremidad lateral, presenta la inserción del músculo homoioideo, que es este músculo, un músculo infraioideo, de los que le mencioné en el hueso ioides. Va desde el ioides, un músculo digástrico, termina en el borde superior de la escápula. Lateralmente esa inserción de la escápula, entonces lo que está aquí representado en amarillo es el paso de unos nervios que cruzan por una escotadura que tiene el borde superior de la escápula, se llama escotadura coracoidea, es esta pequeña que está aquí negra, y por ahí pasan los vasos y nervios supraescapulares, que es lo que representa esta estructura amarilla que está aquí encima de la escotadura. El concepto es entonces, en el borde superior de la escápula, en su tercio externo se inserta el homoioide, ahí está la escotadura coracoidea por donde cruzan los vasos y nervios supraescapulares. El otro borde que tiene la escápula es el borde interno o medial por su relación o su cercanía con las espinas o apófisis espinosa de la columna vertebral. También se le llama borde espinal. Sería este que está aquí, borde espinal. Y ese borde lo dividimos en 3 tercios imaginariamente para poder delimitar o más o menos ubicar que en el tercio superior del borde interno de la escápula se inserta el romboideo menor y en los 2 tercios inferiores el romboideo mayor. Habría que quitar el trapecio, que es este músculo que está aquí en esta mitad izquierda de este modelo. Al quitar el trapecio podemos ver los romboideos. Entonces, como le dije, miren el borde interno de la escápula, el tercio superior, romboideo menor, y los 2 tercios inferiores, romboideo mayor. Entonces el borde interno, como una mnemotecnia, pueden decir que pertenece a los romboideos, músculos romboideos. El borde externo entonces pertenece a los redondos. De igual manera que hicimos con el borde interno, que lo dividimos en tercios, asimismo hacemos con el borde externo. Este borde, como está en relación con la región axilar, también se le llama borde axilar, o borde lateral o borde externo. El tercio superior del borde externo da inserción al redondo menor, músculo redondo menor, y los 2 tercios inferiores al redondo mayor. El borde externo entonces pertenece a los redondos, como se puede ver ahí. Ángulos, entonces describimos 3 ángulos. El ángulo externo es el más, está compuesto por 2 salientes o presenta 2 salientes. Uno es articular
que es la cavidad glenoide de la escápula, y otra no es articular, que es la apófisis coracoides. La cavidad glenoide de la escápula está unida al resto del hueso por un cuello. Es una cavidad poco profunda, como cualquier otra similar. En su momento, cuando hablemos de la cadera, la pelvis, vamos a ver que la cavidad acetabular es bien profunda. Pues la cavidad glenoide es aplanada, está bordeada por un rodete glenoideo que en el vivo, o sea, en el ser vivo, está conteniendo un rodete cartilaginoso que se llama labrum. La idea es que la cavidad glenoide recibe la cabeza del húmero, ¿verdad? Para la articulación glenohumeral del hombro. Esa cavidad glenoidea va a presentar un tubérculo por debajo y un tubérculo por encima. Respectivamente, entonces se llama tubérculo infraglenoideo y tubérculo supraglenoideo. El tubérculo supraglenoideo va a dar inserción al músculo, a una de las porciones del bíceps braquial, que es la porción larga del bíceps braquial. El tubérculo infraglenoideo entonces va a dar inserción a la porción larga también, pero del tríceps braquial. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la porción larga del tríceps braquial, y el tubérculo supraglenoideo se origina la porción larga del bíceps braquial. O sea, a nivel de los tubérculos glenoideos, para que recuerden, se originan porciones largas de músculos. Por el supraglenoideo, porción larga del bíceps; infraglenoideo, porción larga del tríceps. Aquí podemos aprovechar y ver lo que le hablé del rodete cartilaginoso que llamamos labrum, que es lo que permite la inserción de la cápsula de la articulación del hombro. La apófisis coracoides, que es el otro componente o la otra estructura que está en el ángulo externo de la escápula, tiene dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. La porción horizontal entonces va a tener un borde medial, un borde lateral, un vértice, cara superior, cara inferior. El borde lateral es el que va a estar, y su cara superior son los que van a estar en relación con los ligamentos que mencioné en la clavícula, conoideo y trapezoideo, que son los mismos ligamentos córaco-claviculares, ¿verdad? Su relación en el nombre, córaco-clavicular. El borde interno de la apófisis coracoides va a prestar inserción al músculo pectoral menor, que es este que está aquí dibujado. Y el vértice de la apófisis coracoides va a dar origen a dos músculos por un mismo tendón. Es lo que se le llama tendón común del hombro. Y ese tendón común sería este, aquí se puede ver inserto en el vértice de la apófisis coracoides. El tendón común está compuesto por la porción corta del bíceps y el músculo coracobraquial, que sería este que está en azul. Aquí se ve los dos músculos que forman ese tendón común. En azul el coracobraquial y en gris la porción corta del bíceps. Igual se puede aprovechar a ver el pectoral menor. Esas son las inserciones musculares y ligamentosas de la apófisis coracoides. Entonces, tanto la cavidad glenoides como la apófisis coracoides forman parte del ángulo externo de la escápula. El ángulo superior, entonces, lo encontramos al unir el borde superior con el borde interno. Aquí se inserta el músculo angular del omóplato o elevador de la escápula. El ángulo inferior, este se forma en el entrecruzamiento del borde lateral con el borde medial, y decirles que en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula, en su cara posterior, fibras del músculo dorsal ancho, se insertan ahí,
el músculo dorsal ancho, el músculo más grande que hay en el cuerpo, parte de sus fibras termina insertándose entonces en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula. Esto es entonces básicamente lo general en cuanto a la escápula, sus partes y sus inserciones. Hasta la próxima.